Bien, buenos días. En esta clase vamos a ver métodos de respuesta en frecuencia. Vamos a partir con un breve repaso, recordatorio de algunas cosas de análisis de señales. Si nosotros consideramos un sistema eh, lineal, invariante en el tiempo, ¿no?, descrito por una ecuación diferencial lineal que tiene parámetros constantes, uno puede caracterizar la salida del sistema, como se muestra acá en este gráfico. Si uno conoce la ecuación diferencial, a partir de aplicaciones de señales o estímulos a la entrada que pueden ser sinusoides. Y entonces, si uno tiene una sinusoide, esta es nuestra señal de entrada U, que tiene una amplitud A, el sistema no va a alterar la frecuencia o el periodo de la onda a la salida, pero sí puede hacer que esa onda tenga una amplitud diferente, o que aquí, como se ve en este gráfico, si bien esta sinusoide azul parte aquí en 0, en t igual a 0, aquí a la salida uno puede ver que hay un desfase. Entonces, aquí, como se muestra, hay un desfase delta phi entre el peak de la entrada, el primer peak de la entrada, y el que se registra después a continuación con respecto a la otra onda, y hay una diferencia de amplitud. Entonces, nosotros podemos caracterizar, como vamos a ver, a partir de la relación de los coeficientes que tiene la ecuación diferencial. Recordemos que trabajábamos con ecuaciones que tienen la forma derivada eh, enésima de la señal i con respecto al tiempo, más an-1 por la derivada de n-1 de i con respecto al tiempo, etcétera, hasta la derivada de orden 1 de i con respecto al tiempo, más lo que sería la derivada de orden 0, que es la misma señal, a 0 por i. Todo esto igual a una combinación lineal, podemos escribirlo aquí como una sumatoria de coeficientes de sub i, derivada iésima de la señal de entrada con respecto al tiempo, para i igual a 0 hasta m. Entonces, estos coeficientes b y estos coeficientes a son los que definen la función de transferencia, y podemos ver que la amplitud, de alguna manera, está, la razón de la amplitud de salida con respecto a la amplitud de la señal que uno pone en entrada, están justamente relacionadas a los valores de estos coeficientes a y b. Formalmente, o sea, ¿cómo uno puede darse cuenta de eso? Descomponiendo la señal de entrada en términos de una serie de fluidos. Aquí, digamos, tratando de conectar las cosas que hemos visto anteriormente y el desarrollo histórico, o sea, entendiendo cuál fue la lógica de las personas que fueron desarrollando todos estos métodos, y por qué no usar solamente uno, o qué aporta uno con respecto a los anteriores. En primer lugar, vimos el método de Ruth-Hurwitz, que había sido desarrollado a fines de 1800, ¿no es cierto?, y que nos daba ciertas condiciones para los casos que son continuos. Decíamos, no nos sirve para los sistemas discretos, eh, no nos entrega el valor de las raíces, pero sí una serie de condiciones que son necesarias y suficientes cuando uno hace la tabla, porque requiere que todos los signos en la primera columna de la tabla sean todos iguales para que no hayan raíces en el lado inestable del plano complejo. Después vimos el LGR, que lo hizo Evans 50 años después, un poco más, a mediados del siglo pasado, en el cual, de una manera gráfica, bosqueja dónde van a estar las raíces de la ecuación característica del lazo cerrado. Tanto para hacer Ruth-Hurwitz como el gráfico del lugar geométrico de las raíces, lo que estamos viendo es qué pasa con la ecuación característica del lazo cerrado y dónde se van moviendo las raíces que determinan finalmente la respuesta en el tiempo. Y como mencionaba, las raíces determinan la respuesta en el tiempo, pero también hay una relación de las raíces con la respuesta en frecuencia. Y eso fue lo que tanto Nyquist como Bode notaron. De hecho, lo notaron antes que Evans, ¿no?, en 1932. Nyquist, que trabajaba en Bell Labs, también Bode trabajaba en Bell Labs, en la parte de investigación de Bell Labs, específicamente en la época en que estaban desarrollando los sistemas de telecomunicaciones, y lo que observaban, comunicaciones analógicas con cables, no inalámbricas. Y se dieron cuenta que en la red de comunicaciones las señales que se introducían producían cierta inestabilidad. Y entonces empezaron a investigar, y en ese proceso de investigar qué cosa era lo que causaba la inestabilidad, se fueron dando cuenta de que habían maneras de analizar la estabilidad desde la perspectiva de la frecuencia, más como una alternativa a la visión, ya sea del método de Evans o de Ruth-Hurwitz, que era como ver
cómo responde el sistema en el dominio del tiempo. Hay una serie de nociones que son bastante, tal vez, más abstractas que en los otros dos casos. Y esta parte, al principio, cuesta un poco digerirla porque requiere de ciertos conceptos que vienen del mundo de variable compleja o del análisis en variable compleja, que no es lo que estamos probablemente acostumbrados a hacer. Generalmente trabajamos con ecuaciones que son ecuaciones solamente con números reales y menos veces con números complejos. Entonces, lo importante es que acá Nyquist y Bode se dieron cuenta de esta relación que había entre la parte relacionada a la frecuencia con la estabilidad del sistema y desarrollan estos métodos alternativos. Yo diría que el método de Bode y el método de Nyquist son complementarios, son maneras distintas de presentar la misma información, pero que tienen ciertas ventajas que se van a hacer más claras cuando empecemos a ver ejercicios de cómo usarlo, porque con el método de Bode a veces resulta más fácil diseñar compensadores que filtren ciertas frecuencias o bloqueen ciertas frecuencias, y con el método de Nyquist generalmente resulta más fácil observar los efectos que puede tener el retardo de la propagación de señales dentro del sistema. Hay que pensar que parte de esa inestabilidad en los sistemas de telecomunicaciones tenía que ver con el retardo de propagación en las líneas. Por lo tanto, estos métodos nos dicen cosas que no podemos observar con el método del lugar geométrico de las raíces ni con el método de Routh-Hurwitz, en particular, como les decía, con el aspecto relacionado al retardo. Bueno, Nyquist fue un pionero, hizo una cantidad de aportes. Cuando uno empieza a ver un poquito la vida y las cosas que desarrolló, estuvo metido en el desarrollo de la telegrafía, de la televisión cuando partió en sus primeros años. También probablemente en electrónica han escuchado hablar del ruido térmico y han escuchado hablar del ruido de Johnson Nyquist. Bueno, también Nyquist fue uno de los involucrados en identificar, digamos, que el ruido a nivel de la electrónica generaba señales que complicaban, digamos, el control. Más allá, digamos, de que el ruido es obviamente indeseable, porque no deja ver la señal de interés. Está el concepto de razón señala ruido, y si hay mucho ruido uno no ve lo que quiere escuchar y después controlar. También estudió, bueno, cuáles eran las causas de ese ruido, ¿no? Ahí aparece el ruido electrónico como una de las causas. Y después Bode también involucrado en la estabilidad de sistemas electrónicos, amplificadores para sistemas de comunicaciones. Hay que pensar que en el sistema cableado, mientras más larga es la distancia del cable, ¿no es cierto?, hay una resistividad que va haciendo que la tensión caiga, y por lo tanto, si quiero transmitir una señal que está en un lugar muy alejado, una posibilidad es que yo amplifique la señal al principio del cable, ¿no es cierto?, de manera de que el voltaje que aparece al final del cable no sea tan pequeño. Pero esta amplificación inicial genera o contribuye a que se produzca la inestabilidad. Habíamos visto el hecho de que ampliar la ganancia en los sistemas de lazo cerrado tiende a generar, dependiendo del sistema, obviamente, y de dónde están los polos en lazo abierto, nos puede llevar al lado derecho del plano complejo y a generar la inestabilidad. Por lo tanto, mientras más largo era el cable y mayor la amplificación que uno quería poner para que la señal apareciera al final del cable, mayor era la posibilidad de que apareciera la inestabilidad. Entonces, una posibilidad era decir, ok, voy a usar un cable más corto, va a caer la tensión un poco menos, y después voy a tener que poner un repetidor en la mitad, ¿no?, para después volver a amplificar la señal y enviarla a algunos kilómetros o una cierta distancia más adelante, y después poner otro repetidor. Pero después, si uno empieza a pensar que cada repetidor es una unidad que tiene un tiempo de respuesta, no responde en forma instantánea, cada una de esas unidades está ingresando retardos, aportando retardos al sistema, que también contribuye a la inestabilidad. Por lo tanto, en el papel, ¿cierto?, todo puede parecer bonito, pues uno asume que no hay caída de tensión en las líneas de transmisión de señales de comunicaciones, pero en la práctica aparecen todos estos fenómenos que finalmente contribuyen a la inestabilidad de todo el sistema. Y también tuvo otros aportes, porque justo, digamos, le tocó en parte vivir la Segunda Guerra Mundial, época en la cual se desarrollan los radares y necesitaban controlar los sistemas que apuntan a las naves o aviones que ingresan a una zona que se está tratando de proteger. Entonces, la idea, y en esa época surge un poco la automatización de cañones que eran guiados por motores.
Entonces también en esos sistemas, estamos pensando sistemas de hace 60, más todavía 70 años atrás, el ruido, porque los sensores eran de peor calidad, era mucho mayor. Y cuando uno trata de derivar el ruido en un sistema real, la derivada de un escalón, ¿no es cierto?, sería un impulso. Si uno piensa que el ruido es un montón de pequeños impulsos y uno deriva un impulso, al final lo que ocurre es una amplificación del ruido, ¿cierto? Y se deteriora todo. Entonces, parte de su contribución fue introducir esquemas digitales, es decir, cómo digitalizamos la señal y calculamos la derivada en el mundo digital, no en el mundo analógico, para evitar justamente esta amplificación del ruido. Y en ese sentido también su labor fue pionera en crear métodos para el control digital. Vamos a ver también técnicas de control en el dominio Z más adelante. Pero primero, como les mencionaba, hagamos un repaso, o sea, de cuál es la relación entre la función de transferencia y la representación en el dominio de Fourier. O sea, tenemos la función de transferencia que está en el dominio de Laplace, y vamos a ver que en el dominio de Fourier es simplemente cuestión de reemplazar el S por J omega. Eso probablemente se los han mostrado en análisis de señales, pero... Profe, disculpe, Fourier no era como un caso especial de Laplace. Exactamente, uno puede ver que es un caso particular, porque aquí lo que vamos a hacer es poner señales específicas, que son señales periódicas. Ya no es cualquier señal, sino que son señales que se pueden descomponer como la suma de sinusoides. Y eso es ya un caso bastante específico. Y el repaso lo quiero hacer porque en los textos de control a veces aparecen cosas como, bueno, tome la función de transferencia y reemplace S por J omega, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué reemplazo S por J omega? ¿De dónde sale que puedo hacer ese reemplazo? ¿O por qué es válido? Entonces, en primer lugar, nosotros tomamos la ecuación diferencial. Yo aquí he escrito la ecuación diferencial usando los S. Recordemos que el S de Laplace equivale a una derivada. Entonces, cuando teníamos la ecuación derivada n veces de la señal Y, más una combinación lineal de derivadas, lo que era a sub n-1, derivada n-1, y cuando el exponente vale n-1 de i, etcétera, etcétera. Y por el otro lado teníamos las derivadas con coeficientes b, y derivábamos el u 0 veces por b0, una vez por b1, dos veces por b2, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué pasa si la señal que ponemos en nuestro sistema, el sistema está escrito por una ecuación diferencial, que es esta de acá, y aquí entra una señal u y sale Y, y aquí lo que estamos diciendo es que u, lo que vamos a meter en u es una sinusoide o una suma de sinusoides. Entonces, o sea, podríamos tener la sinusoide seno de frecuencia 1 por t más p por seno de frecuencia 2 por t. Podría incluso haber un desfase entre sinusoides, más phi. Entonces, ¿por qué poner sinusoides? Porque primero esta combinación lineal nos permite calcular la salida también como por superposición de efectos. Entonces, si yo sé cómo responde el sistema a esta sinusoide, automáticamente, o casi de manera inmediata, sé cómo responde a la otra también, porque lo único que tengo que hacer es cambiar el coeficiente A por B, o sea, la amplitud se va a modificar, y si puse algo que está desfasado, bueno, la salida también va a tener que salir desfasada en la misma cantidad de tiempo con respecto a la entrada que estoy poniendo. Entonces, la gracia, digamos, de descomponer esto en sinusoides, de que muchas señales periódicas pueden finalmente tener esta representación, que tiene además la ventaja de que al escribirla en términos de exponenciales, e a la j n omega 0t, derivar la exponencial es fácil. Entonces, si derivamos este término de acá con respecto al tiempo, va a aparecer j n omega 0 e a la j n omega 0t. O sea, el resultado sigue manteniendo este término que está asociado, ¿no?, al coseno de n omega 0t más j seno de n omega 0t. Y aquí, variando el n, podemos hacer múltiplos de esta frecuencia omega 0, que sería la frecuencia fundamental. O sea, podríamos cambiar de frecuencias en forma discreta. Entonces, es un recordatorio de análisis de señal. Entonces, por otro lado, si nos preguntan,
porque habían dos preguntas acá al principio. Encuentre la función de transferencia en el dominio de Fourier. No es la función de transferencia en el dominio de Laplace. ¿No? Están pidiendo cuál es la función de transferencia en el dominio de Fourier. Y encuentre la respuesta del sistema en el dominio de Fourier. Ya, entonces, vamos a partir por la segunda pregunta. O sea, ¿cómo encontramos la solución del sistema? Uno dice la solución del sistema Y es la integral de menos infinito a infinito de la respuesta al impulso H por la señal de entrada, es la convolución de H por U, y U nos dijeron que es la sumatoria de exponenciales. Y aquí lo que podemos hacer es intercambiar el orden de la sumatoria, sacarla fuera de la integral, la ponemos aquí afuera, y sacamos este coeficiente Cn, también para afuera con la sumatoria, y dejamos la integral adentro de la sumatoria. Lo que no podemos sacar fuera de la integral es lo que depende de tau, porque aquí estamos integrando con respecto a tau. Así que en el fondo es como este coeficiente, dicho de otra manera, lo metemos adentro de la sumatoria y pasamos la integral también adentro de la sumatoria, y entonces tenemos que integrar esta expresión. Ahora, si se fijan, bueno, primero podemos hacer un cambio aquí en las variables, porque la convolución de una señal H con otra señal G es lo mismo que la convolución de G con H. Estas son propiedades que tienen que haber visto en análisis de señales y sistemas. Entonces, aquí en vez de hacer H de T menos tau, hacemos H de tau e intercambiamos el tau que estaba acá, lo ponemos en T menos tau, usando la propiedad de conmutatividad de la convolución. Y por otro lado, este elemento de aquí, la exponencial, pero que está multiplicada aquí por t, la podemos sacar fuera de la integral. La podemos poner aquí afuera, porque no estamos integrando con respecto a t, estamos integrando con respecto a tau. Entonces lo que nos queda tiene esta forma. Y si se fijan, esta es la transformada de Fourier de h. Es la transformada de Fourier de h. Entonces, la respuesta nos va a quedar reconociendo el hecho de que h de tau por e a la j omega tau es la transformada de Fourier de h de la respuesta al impulso. Entonces la salida Y estaba escrita con esta, entre comillas, transformada de Fourier. Es la transformada de Fourier. Aquí fíjense que si ponemos omega 0 por n, entonces aquí arriba también tiene que aparecer omega 0 por n. Entonces, como aquí tenemos omega 0 por n, esto es la transformada de Fourier evaluada en n omega 0. Entonces, la salida finalmente es también una serie de Fourier, porque lo que pusimos a la entrada era una señal que le escribimos como una serie de Fourier, y la salida lo que resulta también es una serie de Fourier, ¿no? En la cual los coeficientes de esta serie de salida, que podemos llamarlo el coeficiente C sub n y, el superíndice Y es para decir que es el coeficiente de la señal de salida, vale el coeficiente Cn de la señal de entrada escalado en la transformada de Fourier de la respuesta al impulso evaluada en n omega 0. Esa es la salida. Pero no sabemos cuánto vale la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, porque todavía ni siquiera hemos calculado la respuesta al impulso. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto vale h? Ese es el otro ingrediente que necesitamos para poder completar la salida. Bueno, esto es lo que mencioné, que los coeficientes de la señal de salida, de la señal de salida escrita como una serie de Fourier, valen lo mismo que los coeficientes de la señal de entrada escalados por esto. Y, como les decía, la pregunta es ¿cuánto vale h? Sabemos, por un lado, que la salida está dada por esta serie de Fourier, y que la entrada, nosotros dijimos que iba a ser una combinación de sinusoides o de una señal periódica, y por lo tanto tiene serie de Fourier. La entrada era esta, y si son una solución del sistema, entonces tienen que ambas, el U y el Y, tienen que satisfacer la ecuación diferencial. Entonces, si nosotros metemos esto acá y este término de acá lo ponemos acá, en realidad reemplazamos todo esto acá. Hay que pensar que esto es un operador derivador. Está derivando muchas veces la sumatoria. Y por el otro lado tenemos aquí otro operador que es una combinación de derivadores que deriva toda esta cosa. Entonces,
hay que hacer ese trabajo de derivar esas dos expresiones, pero como es una combinación de exponenciales, entonces yo tengo que derivar, por ejemplo, voy a inventar aquí una señal que es la exponencial a lambda 1 t más b exponencial lambda 2 t, yo derivo y, entonces esto es a lambda 1 e a la lambda 1 t más b lambda 2 e a la lambda 2 t. Entonces, al final lo que yo veo es que la estructura de lo que obtengo, ¿no es cierto?, es idéntica. Y que si yo lo hago para un término, sé que para los otros también es la misma cosa, ¿no es cierto? Van a cambiar los lambda que van a aparecer, que son los exponentes que aparecen multiplicando a la constante de afuera. Para no hacerlo para toda la sumatoria, y para hacerlo más rápido, aquí, como dice, sin perder generalidad, lo vamos a hacer solamente para un elemento de la sumatoria. Y supongamos que ese elemento de la sumatoria a la entrada se llama A por E a la J omega t. Originalmente teníamos que U era la sumatoria de los coeficientes de n, e a la j, n, omega 0, t, pero en vez de tener muchos coeficientes, solamente tenemos uno. O sea, el n va de 1 a 1, y ese único elemento vale 1, o vale A en amplitud. Entonces, es para no estar haciéndolo para todos los términos de la sumatoria. Y si eso es así, entonces, en el caso de la respuesta, decíamos que era el h escalando al coeficiente por e a la j omega t, o sea, la salida tiene esta forma, dado que la entrada tiene esta forma. Esto era por el resultado anterior. Entonces, si nosotros reemplazamos el y que vale todo esto, todo lo ponemos aquí, sacamos esto de aquí, aquí aparece el y. Entonces vamos a tener que, primero, o sea, aquí vamos a tener que poner h de omega por a por e a la j omega t, y lo vamos a tener que derivar n veces. Ahora, la única parte que depende de t es el e a la j omega t. El h, no, h de omega no depende de t, así que sale fuera como de la derivada, y el a tampoco depende de t. Entonces, al final, todo es factorizable por h omega a, y al derivar el e a la j omega t n veces, lo que va a aparecer es j omega a la n por e a la j omega t. Cuando lo derivo n-1 veces, lo que aparece es j n-1 por e a la j omega t. En todos los casos aparece el e a la j omega t, así que este e a la j omega t también lo puedo sacar para afuera como factor común, y queda esto. Queda la parte que no depende del tiempo, que es la h omega, queda el a, y queda este e a la j omega t que aparece en todas las derivadas, y en cada caso, si estoy derivando n veces, me aparece j omega a la n, y si estoy derivando menos veces, me aparece j omega a la cantidad de veces que esté derivando por el coeficiente que tiene ese punto, ¿no? Y por el otro lado, tengo que hacer lo mismo. Por el lado de acá del u, tengo que poner lo que vale u. U vale a por e a la j omega t, y derivar con respecto, porque aquí estoy derivando varias veces, ¿no? Entonces al final me va a aparecer una combinación lineal de los coeficientes por los j omega a la i, y todos esos con el factor común a e a la j omega t. Entonces finalmente nos podemos dar cuenta de que podemos dividir tanto el lado derecho como el lado izquierdo por a e a la j omega t. Esto se va con este, de acá se va con este de acá, y podemos pasar todo este término dividiendo por el otro lado, al lado derecho, y nos queda que h omega vale, y todo esto lo hemos hecho en el dominio de Fourier, no de Laplace, la combinación lineal de los j omega a la i multiplicado por los coeficientes, que era exactamente lo mismo que la función de transferencia cuando teníamos i igual a 0 hasta m por b sub i por s a la i, dividido por la ecuación característica del lazo abierto Sn más la sumatoria desde i igual a 0 hasta n-1 de los a sub i por s a la i. Y lo que hemos hecho es, en el fondo, evaluar la función h de s en s igual a j omega. Entonces, esta es la demostración de que la función de transferencia de Laplace y la función de transferencia en Fourier, para el caso específico en el cual las señales de entrada son señales periódicas,
están conectadas entre sí, y específicamente conectadas haciendo un recorrido en el dominio complejo, en el cual S no toma cualquier valor, no tiene parte real, es solamente imaginario y es el J omega. Y esto lo recalco porque si hacemos la conexión con el lugar geométrico de las raíces, también nos estábamos fijando en qué pasa cuando las cosas pasan del lado izquierdo al lado derecho y estábamos mirando el eje imaginario, o sea, como que el límite del lado bueno y el malo eran el S igual J omega. Entonces, como que Fourier ya está mirando ese límite, esta frontera que es el S igual a J omega, el eje imaginario. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Nyquist y Bode se dieron cuenta, o sea, de que estas dos cosas estaban conectadas y que en particular el análisis de Fourier estaba entregando información de lo que está pasando en esta frontera en el plano complejo, ¿no? Entre el lado estable y el inestable. Y habiendo hecho esa conexión, entonces Nyquist, primero, un poco antes que Bode, dice, bueno, entonces si analizamos la respuesta en frecuencia del sistema, tenemos que poder también concluir qué es lo que ocurrirá con el sistema en lazo cerrado, es que analizamos el sistema que está en lazo abierto. O sea, la respuesta en frecuencia del sistema en lazo abierto nos puede decir qué le va a pasar cuando yo lo ponga en lazo cerrado, cuando cierre el lazo con un sensor y lo compare con la referencia. Y esto es bastante, digamos, interesante, o es una idea, al principio cuesta un poco digerirlo, o sea, nos está diciendo que no pongamos el sistema original en lazo cerrado, nos está diciendo, porque nosotros lo que queremos hacer es construir controladores, y hacemos esto, ponemos el FDS, ¿cierto? Lo realimentamos aquí, tenemos un sensor, no está dibujado, comparamos con la referencia, ponemos nuestro controlador, supongamos que es K, y vemos qué pasa con esto, ¿no? Y nos interesa mucho el caso de la ecuación característica del lazo cerrado y ver qué raíces tiene y que esas sean estables. Y lo que Bode nos está diciendo es, o sea, y Nyquist nos está diciendo, no se preocupen del lazo cerrado, miren FDS. Y esto es como contraintuitivo, o sea, porque FDS es la función en lazo abierto. Y entonces, ¿cómo la función en lazo abierto me dice algo del sistema en lazo cerrado? Y es que no lo he cerrado. O sea, eh, ¿cómo puedo llegar a una conclusión de lo que le pasa al lazo cerrado solamente mirando el lazo abierto? Eso es como extraño. Ya, a simple vista parece ilógico. Vamos a ver ahora por qué se puede hacer eso. Entonces, una ventaja implícita es que cuando tengo el sistema caracterizado por su función de transferencia, no necesito cerrar el lazo para saber qué es lo que le va a pasar. Y después hay otras ventajas asociadas también a utilizar los métodos de Nyquist o de Bode. En particular, el método de Bode nos permite reconstruir la función de transferencia. O sea, por el análisis que hicimos recién, si yo aquí aplico a una cierta frecuencia una cierta sinusoide de amplitud A y lo que sale es una sinusoide de amplitud B, al final lo que uno grafica en el caso de Bode para el gráfico de magnitud es eh, la razón entre la salida con respecto a la entrada a una frecuencia dada. Pongamos que la frecuencia omega 1. Salió este valor. Y después si cambio esto a otra frecuencia, con otra amplitud, puede ser la misma, la amplitud A se mantiene a 1 a 1, pero en otra frecuencia. La amplitud que sale ya no necesariamente es la misma, puede ser una amplitud más pequeña, la podemos llamar B2. Entonces, para una segunda frecuencia omega 2 tenemos otra amplitud. Y lo que nosotros vimos es que eh, los términos de la serie de Fourier resultante, porque nosotros escribimos la salida dividido por la entrada, U, era igual a H de J omega, y correspondía a la razón de los coeficientes B por la frecuencia J omega a la N, dividido por los coeficientes A dividido por J omega a la N. Entonces, aquí faltan las sumatorias. Entonces, lo que uno puede ver es que si yo pongo una frecuencia específica, sale otra señal sinusoidal, y la razón de esas señales es la función de transferencia. Porque aquí lo que tengo es h de omega, pero esto, dijimos, está conectado a la función hds,
que es la función de transferencia, o FDS, como la llamamos en las primeras partes del curso. Entonces, la gracia es que puede que yo no conozca, yo puedo tener un circuito y no conozco las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del circuito, pero podría llevarlo al laboratorio y empezar a poner sinusoides, y esperar a que el circuito responda y haga algo, y sale otra sinusoide, y entonces anoto el valor de amplitud, tanto de la entrada como de la salida, calculo la división, la razón de B por A, la grafico y voy obteniendo una curva para distintas frecuencias, y de esa manera, de una manera experimental, obtengo la función de transferencia. Entonces, eh, en el fondo el método está entregando una manera de reconstruir la descripción del comportamiento del sistema a partir de un análisis en régimen estacionario, porque yo estoy aplicando una sinusoide, estoy esperando que la salida se estabilice y va a oscilar ante una respuesta forzada sinusoidal, y vamos a poder caracterizar la función de transferencia. Y esto, en todo caso, se puede hacer siempre y cuando lo que yo obtenga se mantenga acotado, porque de repente puedo colocar una frecuencia particular y la salida diverge y se vuelve más o menos infinito, ¿no? Oscila entre más o menos infinito. Eso quiere decir que el sistema de esa frecuencia se volvió inestable, y aquí en la gráfica tendría como un lugar donde todo va al infinito y después, cosa que no puede ocurrir en un laboratorio, porque tener un voltaje infinito, algo se va a quemar, o no va a soportar esa tensión, y no va a ser posible, ¿no? Pero el método es aplicable a sistemas que debiesen tener una cierta estabilidad para reconstruir la respuesta característica. Entonces, como les decía, la utilidad está que teniendo el sistema en enlazo abierto, puedo saber qué le pasa en enlazo cerrado, puedo reconstruir sistemas si uso el criterio de Bode, o la versión de presentar lo que Nyquist presenta en formato de Bode. Podemos decir que Nyquist es como utilizar coordenadas cartesianas para describir números complejos, parte real y parte imaginaria, y Bode es como describir números complejos usando amplitud y ángulo. El ángulo es la fase. Entonces, al final están representando la misma cosa, solamente que uno usa cartesianas y el otro usa coordenadas polares. Eh, hay una característica que tal vez en este momento todavía no va a ser tan clara hasta que veamos un ejercicio, pero a diferencia del lugar geométrico, como les mencionaba, podemos analizar sistemas en los cuales hay resonancia, cuando hay polos que están repetidos, o cuando tenemos cruces varias veces de la fase por los 180 grados, cuando hay un desfase de varias veces la salida con respecto a la entrada en más de 180 grados. Esos sistemas son muy inestables y son más difíciles de controlar. Y no nos podemos dar cuenta de que eso está ocurriendo cuando hacemos un LGR. Nos damos cuenta de que eso está ocurriendo cuando hacemos un gráfico de Nyquist o un gráfico de Bode. Entonces, poder primero darse cuenta de que eso le está pasando al sistema es importante para saber cómo abordarlo y cómo diseñar el controlador correctamente. Entonces, en ese caso, podemos tratar sistemas que tienen polos en el lado derecho, que son los de fase no mínima, sistemas que tienen retardo y que producen estos espacios mayores entre la salida y la entrada. Y ahora vamos a entrar entonces de lleno en la teoría. Y esto probablemente lo van a tener que ver más de una vez, por revisar después en la casa, porque cuesta un poquito al principio, como les digo, absorberlo. Creo que la primera parte no es tan difícil, pero después juntar todas las piezas del rompecabezas puede ser más complejo de digerir. Entonces, en primer lugar, si nosotros tenemos una función gamma de S, en este caso está escrito como si fuese una función de transferencia, tenemos un S dividido por un S más 2, pero gamma de S en la teoría de variable compleja puede ser cualquier cosa. O sea, yo podría tener la función exponencial de S al cuadrado, una cosa muy loca, o seno hiperbólico de la exponencial de el seno de S. La variable S recibe números complejos, un número que tiene parte real más JB y parte imaginaria. Y lo que va a salir de aquí es otro número complejo. Ahora, cómo calculamos eso es otra cosa, pero salen números complejos. Pocos números complejos de aquí, salen números complejos. Entonces, lo primero es entender que esta función, que es una función de S, cuando le ponemos números complejos A más JB, los transforma y produce como resultado otros números que pueden ser, no sé, lo vamos a llamar el número B, no,
C como resultado más JD. Entra un número complejo, sale otro número complejo. Y entonces la función recibe el nombre de una función de transformación de contorno, como dice acá, cuando el conjunto de números complejos que yo empiezo a poner aquí en S forman un contorno. O sea, si yo tomo, por ejemplo, este punto en el plano complejo, que podría ser el A igual a 1 más J1, y después empiezo a avanzar y poner otros números complejos que tienen una parte real fija, en este caso 1, y la parte imaginaria va bajando hasta llegar a 0, después es negativa, y voy avanzando, van saliendo otros números, ¿no? Y aquí entonces cuando pongo A, sale el A ubicado en otro lugar, ya no necesariamente está ubicado en 1 más J, está ubicado en otro lugar. Y lo mismo para el resto de números, que van apareciendo en otros puntos. Y esta función, transformación de contorno, como el nombre lo indica, lo deforma y sale otro contorno, con otra forma. En este momento da lo mismo la forma. Lo que uno puede ver es que si tenemos una curva cerrada, sale otra curva que está cerrada. Entonces, en, en términos matemáticos, dada una curva gamma de S, que es alimentada a la transformación de contorno phi de S, aparece otra curva que la llamamos gamma de phi, gamma sub phi, y entonces la función phi recibe el nombre formal de transformación conforme, y la llaman en matemáticas, en inglés la llaman conformal map, como un mapa, ¿no?, de puntos que van a dar a otro lugar. Y como les decía, esta transformación conforme genera otra curva en el plano complejo, y recurriendo a algo que es lo que se conoce como el principio del argumento de Cauchy, para que esta curva sea otra curva cerrada y genere un contorno, se requiere que la función phi no sea cualquier función, tiene que ser una función especial. En particular, el principio dice que si la función es una función meromorfa, y ustedes se preguntarán qué es eso, pueden pensar es simplemente la razón de dos polinomios, pero tienen que ser dos polinomios. Yo podría hacer polinomios en S, pero también podría ser polinomios que tienen e a la 2S más e a la 3S más 4e a la 5S. Estos son polinomios en S, donde las funciones que esté usando tienen que además ser analíticas. Una función analítica, no sé si eso lo han visto en cálculo, pero es una función que en términos simples tiene serie de Taylor. Si no tiene serie de Taylor es porque hay algunas derivadas que divergen y son infinitas y no se puede calcular la serie para esa función, y ahí empiezan a ocurrir cosas raras y no se puede demostrar porque las cosas, que el principio funciona porque las cosas divergen. Entonces, para poder usar estas cosas, se necesitan esas características. No es algo que nosotros necesitemos usar, porque tenemos la suerte de que estamos trabajando con funciones de transferencia y que, por suerte, ya cumplen este requisito de ser polinomios fáciles en S, y que tienen la posibilidad de ser representados al final por series de Taylor finitas. Entonces, ¿qué dice el principio del argumento? El principio dice que si uno toma una función de contorno, y esto es como lo sorprendente, porque dice, tomen cualquier curva, da lo mismo la curva. Si uno toma cualquier curva, puede tener otra forma, no necesariamente un cuadrado. Yo aquí dibujé un cuadrado porque es más fácil. Si la curva encierra a una cierta cantidad de polos, puedo tener polos acá y ceros, tengo aquí 4 polos y un cero, la curva que aparece en la versión transformada, o sea, al meter estos números que pertenecen a la curva los pongo aquí dentro de phi, y aparece una nueva curva gamma sub phi. Esta curva que aparece aquí hace una cantidad de vueltas que es igual a el número de ceros encerrados menos el número de polos. Entonces, si yo aquí tomé una curva en sentido horario, ¿no?, clockwise, entonces el n, un n positivo, un n mayor que 0, implica que la curva resultante es clockwise, y un n menor que 0 es counterclockwise o antihorario. Entonces aquí, en este caso, con los polos adicionales que dibujé, tendríamos 4 polos
y un 0, entonces nos daría como resultado -3. Si nosotros tomamos cualquier curva con esa configuración, entonces el resultado es una curva que hace 3 vueltas, de alguna manera, alrededor de este punto, porque aquí encerramos el 0,0 en sentido antihorario. Si quitamos los 4 polos que puse y dejamos el gráfico como estaba, porque el gráfico original solamente tenía un 0 aquí adentro, y hay un polo, pero el polo está fuera de la curva. Lo único que está encerrado por la curva es un 0, y tenemos 0 polos. Entonces, al hacer el cálculo y al hacer la curva, ponemos aquí 1 menos 0, nos daría que la curva resultante da solamente una vuelta en sentido horario. Entonces uno dirá, bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? Porque queremos saber cuántas vueltas da en un sentido o en otro. Aquí es donde tenemos que pegar este resultado con el hecho de que nosotros no queremos que en el lado derecho del plano complejo hayan raíces de la ecuación característica del lazo cerrado. Recuerden, cuando hacíamos el LGR, las raíces se movían y puede que algunas entren dentro del lado derecho del plano complejo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a encerrar, vamos a hacer una curva gigante al lado, sobre el lado derecho del plano complejo, y vamos a contar cuántos ceros quedaron allá adentro. El problema es que una manera, digamos, para contarlos sería calcularlos en forma explícita. Entonces tendríamos que tener la ecuación característica del lazo cerrado, poner un K, encontrar las raíces y ver si es que hay alguna de las raíces que quedó en el lado derecho. Lo que Nyquist nos dice es, no hagan eso, no calculen las raíces, hagan un dibujo, encierren y vean si la curva que resulta de haber encerrado este lado derecho da una cierta cantidad de vueltas alrededor del punto -1 o no, y en base a esa cantidad de vueltas van a saber si es que habían o no habían, digamos, raíces en el lado derecho. O sea, a partir de mirar cantidad de vueltas sabemos que hay, no sabemos dónde están las raíces, pero sabemos si hay o no hay raíces en el lado derecho. Entonces, eso ahorra bastantes pasos y después, además, permite ver otras cosas, pero vamos por partes. Entonces, la derivación del principio del argumento es algo más larga. Aquí solamente voy a hacer como un resumen de los ingredientes que están dentro del principio del argumento. Uno de esos ingredientes tiene que ver con el teorema de la integral de Cauchy. Si quieren después lo pueden googlear y pueden ver de qué se trata, pero básicamente ese teorema dice que si uno toma una función compleja, esta es nuestra función conforme phi, y la integra a lo largo de cualquier curva que es cerrada, ¿no? Hace la integral evaluando en puntos, a lo largo de puntos de una curva cerrada, da lo mismo la forma que tenga, esa integral da 0. ¿Ok? Y después uno podría decir, yo puedo tomar esta curva, que era una curva que iba de A a B, y después de B, de B a C, o sea, de B a A, de vuelta, ¿no? Entonces toda esta curva yo la puedo integrar como dos caminos, que es la integral de A a B de la función phi, más la integral de B a de la función phi, y esto tiene que dar 0. Pero aquí yo invierto el A a B y pongo integrar de A a B, aquí el signo se cambia, y entonces este lado de aquí lo puedo pasar para el lado derecho con signo positivo, pero recuerden que esta notación de integrar de A a B es media confusa porque por este lado, esta integral de A a B la estoy haciendo sobre el camino C1, y por este lado, esta integral de A a B la estoy haciendo sobre el camino C2. O sea, en el fondo, lo que está diciendo esta variante del teorema de la integral de Cauchy es que si yo tomo dos caminos, cualquier camino, lo que une el punto A y el punto B, ambos en la misma dirección, las integrales valen lo mismo. Eso también es como bien sorprendente, o sea, que yo tome cualquier otro camino y me dé una vuelta gigante, y al final el resultado vale lo mismo. Y si yo tomo el camino corto e integro eso. Bueno, pero esa cosa sorprendente también es parte de los ingredientes que nos dicen la integral vale lo mismo. ¿Y por qué es importante? Porque justamente cuando nosotros decimos vamos a encerrar el plano derecho con una curva, uno podría preguntarse, pero tal vez el número de encierros que hace la curva resultante cambia si yo cambio la curva. No cambia, porque
El teorema de la integral de Cauchy nos dice que da lo mismo el camino que hagan, al final cuando terminen de hacer la integral, el valor que resulta siempre es el mismo. Después hay otro teorema que se llama el teorema del residuo de Cauchy, que es lo que da origen al principio del argumento, que dice que si uno hace esta integral sobre una curva cerrada y dentro de la curva hay singularidades, ¿verdad? Singularidades son aquellos puntos sobre los cuales si yo evalúo, la función se indefine, ¿cierto? O sea, si yo tengo una función s, s más 2, ¿cierto? Y yo paso por el punto s igual a menos 2, porque pongamos que aquí está el punto menos 2, y la curva pasa por ese punto, la función se indefine, porque es una raíz. Si yo tengo aquí ese punto, y aquí también hay otro polo, yo tendría entonces, y ese otro polo está en s igual a 1, aquí tendría s menos 1, cuando la curva pase por ese punto voy a tener que reemplazar s igual a 1, y voy a tener 1 menos 1 que da 0, y entonces también la función se indefine, por eso dice, esas son singularidades. Entonces, si yo tengo adentro singularidades, lo que ocurre es que la integral de esta curva, que se puede después, esta parte es larga de demostrar, pero que se puede, a través de una expansión de Taylor, escribir como los términos que sobran de la expansión, que integrados finalmente generan una cantidad de puntos que vale lo mismo que la cantidad de singularidades que había adentro. Esa parte es larga de demostrar, pero esa parte es también esencial para entender por qué el número que resulta de hacer esas integrales es la cantidad de polos o ceros, o sea, la cantidad de singularidades que hay adentro de la curva de conmutación. Esa es otra parte del principio. Y entonces aquí, para poder entender un poquito el principio, y nosotros tomamos un caso como el que está aquí en la parte de arriba, y tenemos aquí un cero. Aquí hay un polo, aquí hay otro polo y aquí hay otro cero. Y tomamos una curva cualquiera, aquí nuestra curva, nuestro contorno gamma de S, hice un círculo que está corrido. Entonces, cuando nosotros evaluamos aquí en un punto, supongamos este punto S0 o este de acá S0, recordarán que decíamos que cuando, si tenemos una función de transferencia, en este caso tenemos dos ceros, o sea, tendríamos S menos Z1, S menos Z2, y tenemos dos polos, S menos el polo 1, S menos el polo 2, y nosotros estamos evaluando la función, porque vamos a tomar como función de transformación nuestro gamma, perdón, phi de S, nuestra función conforme, la vamos a definir como la función de transferencia. Vamos a decir que phi es la función de transferencia. Podríamos haber elegido otra función de transformación, pero ya vamos a ver por qué elegimos la función de transferencia. Entonces, si es la función de transferencia y ponemos aquí S0, y S0 es un número complejo, y estamos restándole otro número complejo, lo que sale aquí es un vectorcito, lo que lo podemos llamar el vector 1. Y después con el otro, aquí está el otro, el vector 2, sería este de acá, el vector 2, el vector 1, y aquí abajo tenemos el vector 3, y aquí el vector 4. Entonces, todos estos son vectores, el vector 3, y los podemos escribir en forma polar. Y en forma polar vamos a tener que calcular la magnitud de cada uno de estos vectores, el ángulo de cada uno de estos vectores, y finalmente lo que resulta, otro vector, que está acá, que tiene magnitud. Tiene magnitud, la magnitud de phi evaluada en S0, y ángulo alfa, donde alfa es la suma del ángulo θ1, θ2, menos, porque estos están en el denominador, menos del phi1, menos del phi2. Pero lo mismo que en el lugar geométrico de las raíces. Entonces aparece este vector que tiene ese valor alfa y una cierta longitud que va a estar dada por las magnitudes de los vectores B1, B2. O sea, la magnitud phi evaluada en S0 es la magnitud de B1 por la magnitud de B2 dividido por la magnitud de B3 dividido por la magnitud de B4. Eso da un número. No sé cuánto vale, pero supongamos que este vector de aquí vale eso, en magnitud. Y si yo cambio el punto, estos vectorcitos van a cambiar de ubicación, van a variar los ángulos. Yo voy a tener que calcular aquí un nuevo valor de ángulo, un nuevo valor de magnitud, y me va a aparecer
otro valor. Entonces, cuando termino de dar la vuelta, aparece una curva, en este caso, que está avanzando en esta dirección, y se cierra. Y esta curva encerró 0 veces el origen. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cuántos polos hemos encerrado? El número n es igual al número de ceros menos el número de polos encerrados. O sea, la curva roja que puse no encerró nada, el z es 0 y no encerró ningún polo, así que también el p es 0. Por lo tanto, si bien aparece una curva que es una curva cerrada, esa curva no está encerrando el 0, o sea, encierra 0 veces el 0. Ahora podemos tomar el mismo caso anterior aquí en la parte de abajo, pero fíjense que la diferencia es que hay un polo aquí adentro. Y aquí los ángulos van a cambiar, ¿no? Porque antes podríamos ponerle números o valores aproximados a estos números. No sé cuánto vale el ángulo θ2, pero yo podría decir θ2 vale 70 grados, el θ1 vale menos 30, y estos valen 20, y este vale 10. Entonces voy a tener aquí menos 10, menos 20, y voy a tener el θ2 vale 70 y el θ1 menos 30. Entonces tendríamos menos 30, menos 10, menos 40, menos 20, menos 70. Ya, resulta que para ese punto el ángulo da 0. Probablemente con esos valores debería haber hecho el vector aquí casi pegado, o derechamente pegado al suelo, y si empiezo a aumentar los números, algo va a empezar a aumentar acá y avanzar. O avanzar hacia el otro lado, en realidad, de forma negativa. Ahora, si vemos el caso que está acá abajo, el caso que está acá abajo, tomando un punto más o menos parecido al anterior, pero ahora hay un polo aquí adentro, aquí tendríamos menos 30, en θ1 tendríamos, ponemos el mismo valor, 10, aquí el θ2 sería 70, pero el φ2 ahora cambió, ahora el φ2 es casi 180, un poco menos, 170. Entonces tendríamos que el alfa va a ser menos 30 más 70 menos 10 menos 170. O sea, nos da menos 180 más 70 sería menos 110 menos 140. O sea, ahora tenemos el vector apuntando en menos 140 grados, que sería como por aquí abajo. O sea, 140 sería en esta dirección, menos 140, y con una cierta magnitud. Y a medida que vamos moviendo el punto, esto empezaría a moverse y se cerraría la curva. Pero lo que va a ocurrir es que en este caso, como tenemos un polo adentro de la curva, esto va a ser z menos p igual, z igual a 0, porque no hay polos, no hay ceros adentro, y hay solamente un polo, o sea, menos 1, y el resultado es menos 1, y por lo tanto la curva que resulta es una curva que ahora sí encierra al origen en una cantidad de una vez en sentido antihorario, porque el signo es negativo. Entonces, eso con respecto a las curvas y encerrar cosas. Veamos esto como un ejercicio así muy rápido. Si uno tuviese un sistema que tiene aquí 3 polos en lazo abierto y 3 ceros, y por alguna razón se nos ocurre hacer esta curva que está acá, ¿no? Esta curva está encerrando en sentido horario una cantidad de polos que es igual a 1 y una cantidad de ceros que es igual a 3. Entonces el n va a ser igual a 3 menos 1. Si uno hace la gráfica, uno obtiene una curva que es como esta. Partimos aquí, damos la vuelta, esto se cierra, y la pregunta es, aquí la fórmula nos dice n igual a 3 menos 1, o sea, esto da 2. Y entonces, ¿cómo sabemos que ese punto fue encerrado 2 veces? Porque podemos tomar una recta en cualquier dirección, desde el origen, y vemos que esa recta es cortada 2 veces. La línea azul es cortada 2 veces por la curva. Y es cortada, en este caso, en la dirección en que dibujé la línea azul, de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, como que estoy barriendo en sentido horario, estoy avanzando en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto, efectivamente el n es positivo. Aquí tengo el número 2 positivo. Y esto es importante de entender porque a veces uno obtiene unas curvas que hacen cosas muy extrañas. Entonces, estoy avanzando así, y, y, y la curva es simétrica con respecto al eje real. Y después
podría tener que la curva hace esto, se devuelve. Aquí estoy avanzando así, así, y cruza ahí, se devuelve. No, me equivoqué aquí. Pedazo está mal. Esto gira así acá y se devuelve así. Podría ocurrir algo así. Entonces aquí uno dice, bueno, el 0 fue encerrado 2 veces, y la verdad es que sí y no. O sea, fue encerrado una vez en sentido antihorario, que aquí pasamos de aquí para acá, y en el segundo corte de la curva fue encerrado en sentido horario. Entonces, ¿cuántas veces fue encerrado? La cantidad neta es 0. O sea, en este caso, el n es 0. Si hubiésemos tenido una curva en la cual en la cual efectivamente se mantiene un ciclo así, en esta dirección, y trazamos una recta desde aquí hacia acá, aquí vemos que se está cortando 2 veces en sentido antihorario, o sea, el n sería menos 2. Y a veces uno se pregunta, o me han preguntado, o sea, ¿puedo hacer la curva hacia allá, en el eje horizontal? Sí, uno la puede hacer en ese sentido, pero se vuelve más difícil ver qué está pasando aquí en ese cruce. Yo tengo que darme cuenta de que hay una línea que viene así, y después hay otra que viene hacia allá así. O sea, también funciona. La dirección de esta línea, para ver el sentido de cortes, la pueden hacer en cualquier dirección. Da lo mismo, porque si está bien contado van a llegar al mismo resultado. Pero obviamente hay direcciones, como en este caso la horizontal, o aquí en este caso la horizontal, donde está este punto de cruce, donde le dificulta ver qué cosa es lo que está pasando. Por lo tanto, uno debiese tratar de no hacer la línea en la dirección que es difícil mirar. Entonces, ahora, ¿cómo conectamos esto con la estabilidad del sistema? Nosotros habíamos dicho que en realidad lo que nos interesa es conocer la estabilidad del sistema en lazo cerrado. Y eso significa que, en estricto rigor, deberíamos tomar phi, nuestra función de transformación, como la función característica del lazo cerrado. Es esto. Ahora el f normalmente lo escribimos, la función de lazo abierto, lo escribimos como la razón de dos polinomios, del numerador y el denominador, el p dividido por q. Y si esto está entonces en lazo cerrado, yo puedo hacer la suma y decir que esto es q más k por p dividido por q. Ahora, si yo evalúo en esta expresión, en esta expresión phi, evalúo y pongo números complejos a más jb, esta parte de acá, el k por f de a más jb, porque el s lo reemplacé por a más jb, me genera un número complejo. Supongamos que resulta el número complejo c más jd. Y si además le sumo el 1, entonces lo que yo en realidad tengo es 1 más c más jd. O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Que el tener el 1 más k por f, lo que está haciendo es correr la parte real en una unidad. ¿Por qué digo esto? Porque si yo grafico la función k por f, supongamos que sale una curva así. Y me piden que grafique la curva 1 más k por f, en realidad es la misma curva, pero se corrió una unidad. Y si este es el tamaño de una unidad, entonces es una réplica de la curva azul original. No, bueno, no me quedó tan bien, pero desplazada horizontalmente en el eje real una unidad. Entonces, nosotros lo que deberíamos estar haciendo es graficar 1 más k por f, pero no vamos a graficar 1 más k por f, ¿cierto? Porque aquí lo que nos dice este teorema de cuántas veces
la curva resultante da vueltas alrededor de los polos y ceros encerrados, va a depender de la cantidad de lo que esté adentro, y nos interesa saber qué pasa cuando hacemos esto sobre el plano complejo para el sistema enlazo cerrado. O sea, tendríamos que usar esta función, y después el resultado es lo que ocurre con alrededor del punto 0,0. Pero en realidad vamos a graficar K por F, y K por F es la versión desplazada hacia la derecha de 1 más K por F, y por lo tanto, si yo quisiera ver el original, ¿no es cierto? El original es el azul, es el 1 más K por F. Lo que yo tengo que ver no es lo que pasa alrededor del 0,0, es lo que pasa alrededor del menos 1,0, porque tengo que retroceder la curva magenta, la tengo que retroceder a la posición, ¿no es cierto? Entonces, en vez de retrocederla y de preguntarme qué pasa si es que está encerrando el 0,0 o no una vez que la retrocedí, la grafico tal cual, grafico la curva magenta, y después me pregunto qué pasa con esa curva magenta en términos de si está encerrando el punto menos 1,0 o no. Esta parte hay que tenerla bien presente, porque muchas veces me preguntan, pero ¿por qué estamos usando la función de lazo abierto si queremos ver algo que es la función de lazo cerrado? Efectivamente, estamos usando la función de lazo abierto, el K por F, pero estamos corriendo, es como correr los ejes del plano complejo en una unidad hacia la izquierda, que equivale a que hubiésemos graficado la función original del lazo cerrado del 1 más K por F. Viene de ahí. Entonces, y esto genera mucha confusión, porque van a los libros de texto, de repente ven el libro que está en las referencias, el de el Dorf o el de Franklin, y como que esa parte no está del todo bien explicada. De hecho, no está bien explicada porque la función que nosotros llamamos phi, la función conforme, ellos la llaman f, que es lo mismo que usaban en los otros capítulos para referirse a la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, eh, empiezan a aparecer estas dudas de, pero si estamos graficando cosas para la función de transferencia de lazo abierto, ¿por qué sabemos qué le pasa a la función de transferencia de lazo cerrado? Y como les digo, sabemos eso porque lo único que hemos hecho es usar un truco de saber que la función de transferencia de lazo cerrado tiene el resultado de la curva desplazada en una unidad, porque es 1 más K por F. Y eso desplaza solamente la parte real, la parte imaginaria no cambia por haber sumado ese 1. Entonces, aquí, en el caso del sistema realimentado, uno dice que el sistema es estable, entonces quiere decir que tienen que haber 0 raíces en el lado derecho. O sea, en esta fórmula, cuando usamos la fórmula n igual a z menos p, este z no es, y ahí es donde ocurre una de las confusiones, no es los ceros del sistema en lazo abierto. Ese z son los ceros que tiene el sistema en lazo cerrado. Están metidos adentro del semiplano derecho. Entonces ese z son los ceros de la ecuación característica del lazo cerrado. A pesar de que estamos dibujando cosas para la función f de lazo abierto, ese z tiene que ver con la cantidad de raíces, porque cuando hablamos de ceros es porque los polos convergen a los ceros. Puede que todavía no hayan llegado si K no es suficientemente grande, pero uno diría que estas raíces que se van moviendo son los ceros, y algunos de estos ya entraron al lado derecho. Entonces ese z son los ceros son los ceros del Q. eh, Estos z son los ceros de 1 más K por F de S. Cuando uno dice, bueno, ¿qué cosa es esto? Esto era la función 1 más K por P dividido en Q. Y cuando uno junta esto es Q más K por P dividido por Q. Y cuando uno se pregunta cuáles son los ceros de esta función, lo que estamos graficando es esta función. Estamos graficando la función, estamos diciendo que lo que vamos a graficar, nuestro phi o nuestra transformación conforme, es la ecuación característica del lazo cerrado. Y vamos a graficar 1 más K por F, pero cuando estamos graficando 1 más K por F, en realidad los ceros de 1 más K por F son las raíces de la ecuación característica del lazo cerrado, porque Q más KP es la ecuación característica del lazo cerrado. Y los polos son los polos del lazo abierto. Los ceros son los ceros de la ecuación característica del lazo cerrado. El Z no es las raíces de P de S
igual a 0. Porque uno dice, pero es que los ceros no son los ceros de P. Sí, cuando hablamos de la función de transferencia de lazo abierto, sí, los ceros, son las raíces de P. Cuando estamos hablando de la función de transferencia del lazo cerrado, los ceros de la función de transferencia del lazo cerrado se refieren a las raíces de la ecuación característica U más KP. Denle una vuelta a eso si eso todavía no queda del todo claro. Entonces, vamos a escoger un contorno que, como dice acá, encierre al lado inestable. Y aplicando el principio del argumento, lo que vamos a ver es, en el fondo, que Z sea 0. Si Z es 0, porque tenemos 0 raíces de la ecuación característica del lazo cerrado en el lado derecho, quiere decir que n igual a z menos p va a ser igual a simplemente menos p. Y por lo tanto, la curva que tenemos que obtener tiene que hacer menos p vueltas. Menos p vueltas alrededor del menos 1. Entonces, si aquí está el punto menos 1, allá adentro del segundo círculo, tenemos que contar alrededor del menos 1 cuántas vueltas hizo esta curva, y ojalá que sea en una cantidad igual al menos P. ¿Quién era P? P era la cantidad de polos que estaban en el lado derecho del sistema en lazo abierto. O sea, si yo en el lazo abierto tengo 2 polos, necesito que la gráfica que salga haga menos 2 vueltas, o sea, que dé la vuelta en sentido antihorario 2 veces, ¿cierto? Y en ese caso voy a concluir que el sistema en lazo cerrado es estable. Y en cambio, la gráfica que sale me da otra cosa. Me da que n vale 1 y que p era igual a 2. Entonces, el z, que es igual al n más p, en este caso me está diciendo que hay 3 raíces que se pasaron al lado derecho inestable. O sea, el z es la cantidad de raíces que tiene la ecuación característica del lazo cerrado que pasaron al lado inestable. Entonces, eso que está escrito acá, ya lo acabo de explicar, ¿no? Que la gráfica que estamos haciendo es la gráfica de la función 1 más k por f, pero que la estamos simplificando a simplemente hacer el dibujo de k por f, y estamos mirando el resultado corrido en torno al menos 1. Y también mencioné lo que está aquí en rojo, que era el z son las raíces de la ecuación característica qs más kp, y que los polos de la transformación conforme son las raíces de q de la función en lazo abierto. Aquí en esta lámina se está explicando el hecho de que estamos graficando la función desplazada, y que por lo anterior entonces lo que vamos a buscar son los rodeos de las curvas que resultan en torno al menos 1,0 y no al 0,0, como aparece en el teorema original de Cauchy, que habla sobre rodeos en torno al 0,0. Y entonces, aquí esto, digamos, recordar que si bien estamos haciendo la gráfica con la función de transferencia del lazo abierto, lo que nos dice esa gráfica es el comportamiento del sistema en lazo cerrado. Entonces, y esto otro también ya lo comenté, tener cuidado que en algunos libros simplemente a la función phi, esta función phi la llaman f o la llaman h, o g a veces, que normalmente es lo que uno asocia con la función de transferencia del lazo abierto, depende del libro. Y entonces ahí es donde se produce esta confusión de qué exactamente es lo que estamos haciendo, porque o sea, hay muchas veces que me ha llegado la pregunta de, ¿tengo que hacer el gráfico con la función de transferencia de lazo cerrado o con la función de transferencia de lazo abierto? Y la respuesta es, el gráfico se hace con la función de transferencia de lazo abierto, pero el resultado de lo que nos dice ese gráfico corresponde al comportamiento del sistema en lazo cerrado. Esa parte es como difícil de digerir al principio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encerrar el lado derecho con una curva. El principio, el teorema de Cauchy nos dice que pueden tomar la curva que quieran, el resultado va a ser el mismo. Y vamos a tomar la curva más fácil que podemos hacer, la más fácil, y esto conecta un poquito también la parte de por qué reemplazamos S igual a J omega. Siempre estamos mirando este eje imaginario y ver si pasamos
y aquí también aparece otra confusión y empiezan a confundirse con el lugar geométrico de las raíces. Esto no es el lugar geométrico de las raíces, no estamos haciendo el lugar geométrico de las raíces, estamos haciendo una curva cerrada. No tiene nada que ver con, estas no son las raíces del sistema, no tiene nada que ver con las raíces, esta es una curva particular que la estamos haciendo a lo largo del eje imaginario positivo. Después hacemos un círculo de radio infinito. Hacer un círculo de radio infinito es súper fácil porque las coordenadas de este círculo, si este es un punto P, entonces ese punto P podemos decir que tiene radio R por E a la J phi. Entonces si este ángulo es phi, todo ese punto es R coseno de phi más J R seno de phi. Estas son las coordenadas cartesianas del punto. Es cuestión de poner R igual a infinito. Ya van a ver por qué puede ser necesario evaluar, porque tenemos que evaluar la función phi de S en S igual al contorno gamma S. Entonces, una parte del contorno es cuando S vale J omega. Ya vamos a tener que reemplazar S en J omega. Y otra parte del contorno la tendríamos que hacer poniendo infinito multiplicado por E a la J phi. Obviamente, poner infinito a veces no resulta, ¿no? Si yo tengo la función 1 partido por S, pongo S, lo reemplazo en infinito por E a la J phi, esto obviamente es cero, tiende a cero a medida que la amplitud o que el R lo hago tender a infinito. Cuando el límite de R tiende a infinito, este R está dividiendo, este número se va achicando. Pero antes de hacerlo converger completamente a cero, yo puedo mirar qué pasa con el ángulo phi. Entonces, cuando estoy aquí arriba, phi vale 90 grados, y si yo pongo 1 partido por E a la J phi, esto es lo mismo que 1 partido por R por E a la menos J phi. Entonces, la función transformada tiene un punto que tiene magnitud 1 partido por R, y es un vector con dirección E a la menos J phi. Si phi era pi medio, entonces menos J phi sería menos J pi medio, o sea, el vector apunta así. Y a medida que voy aumentando el R, entonces la curva en el fondo está avanzando, se está haciendo cero, pero se está haciendo cero por el lado del eje negativo, el eje imaginario negativo. Y después, aquí doy la vuelta, y estoy poniendo valores de phi que van decreciendo, porque tenía 90 grados, 60 grados, etcétera, hasta llegar, no sé, 45, 20, etcétera. Entonces, cuando esto va decreciendo, en realidad aquí tengo menos 90, menos 80, el vector de aproximación tiene menos 90, menos 20, etcétera, etcétera, y es como que da la vuelta en un círculo de radio infinitamente pequeño. Aquí estoy exagerando el círculo, pero hay un semicírculo, y cuando llego aquí abajo al menos 90 o casi menos 90, al poner E a la menos J menos 90 se transforma en un más, y quedo aquí en este punto. Entonces la gráfica, cuando me doy la vuelta en el original por el infinito, la gráfica resultante de la curva gamma phi, porque esta curva de acá es la curva gamma S, la curva gamma S la evalué en la función phi, y como resultado me aparece la curva gamma phi. Entonces la curva gamma phi es una curva que cuando estoy dándome la vuelta por infinito, me muevo aquí. Y cuando me estoy moviendo por el eje imaginario, y evalúo en 1 partido por j omega, esto es lo mismo que menos j dividido por omega, este número complejo, para valores de omega positivos, apunta en menos 90 grados. O sea, en el fondo, vengo de infinito, y cuando el omega es negativo, esto se transforma en un más, por lo tanto vengo de acá a infinito, y esta curva se conecta entre estos dos puntos, pero cuando tengo valores muy pequeños, estoy aquí en infinito, a medida que voy creciendo, negativos, a medida que voy creciendo me voy acercando, y se cierra, y uno podría pensar que aquí es difícil dibujar esto, pero si yo tengo el rodeo acá de este punto, aquí
el problema es que no puedo poner 1 partido por 0, porque en 1 partido por 0 se indefine. Entonces, aquí yo debería haber dado la vuelta en el contorno original, debería haber hecho un pequeño rodeo infinitesimal. Entonces, al poner un pequeño rodeo infinitesimal, ¿cómo defino? Aquí estoy haciendo el gráfico un poco más grande. Vectores pequeñitos que tienen posición, voy a ponerle P sub R de rodeo, epsilon, a la J teta. Entonces voy a hacer teta negativo primero y ir decreciendo en valores hasta llegar a 0 y después voy a tener teta 10, teta 20, etc. Esta curva que estoy haciendo acá la voy a tener que hacer saltándome el 0 y después conectándome de arriba. Y si hago eso, entonces significa que tengo que evaluar el 1 partido por S en epsilon e a la j teta. Esto es igual a 1 partido por epsilon por e a la menos j teta con teta con teta, sí. Entonces con teta valor negativo, si estábamos aquí en menos 90 grados o en menos 80, con el menos de aquí se va a transformar en un más 80, y para un epsilon muy pequeñito esto está en infinito, estamos aquí arriba, en un punto aquí arriba. Y después aquí ponemos menos 45 grados, con el menos de aquí nos va a quedar más 45 grados en infinito, o sea, vamos a estar acá dándonos una vuelta por infinito. Y finalmente, o sea, si uno repite esto en muchos lugares de prueba, la curva se va cerrando de esta manera al haber hecho el bypass en este sentido. Entonces, aquí, si hubiésemos tenido esta función de transferencia 1 partido por S, eso significa que había un polo ubicado aquí en S igual a 0, lo hemos rodeado, lo hemos saltado. Entonces, ¿cuántos polos fueron encerrados por la curva? La cantidad de polos encerrados por la curva es 0. Si calculamos el n, entonces es z menos p, y en este caso p es 0, no hay ningún polo encerrado por este gran contorno que hicimos, y la curva resultante, el punto menos 1,0 no está encerrado, y por lo tanto el número de vueltas alrededor de el menos 1,0 es 0, o sea, el n es igual a 0, y por lo tanto z, que es igual a n más p, nos da 0 más 0, quiere decir que el sistema no tiene raíces en el lado derecho del plano complejo. Y eso es bueno porque quiere decir que el sistema sería estable, a pesar de que es un integrador. Y es porque si uno lo pone en lazo cerrado, ¿no? Supongamos que tenemos una función de transferencia de lazo cerrado en la cual tenemos este integrador, estamos tratando de controlar un integrador. Por alguna razón queremos hacer esto. Entonces, si ustedes hacen el LGR, la función de transferencia de lazo abierto dice aquí hay un polo, el LGR está a la izquierda del número impar de polos y ceros, aquí no hay que calcular el ángulo, podrían calcular las asíntotas, no tiene sentido. Saben que si aumentan la ganancia se van a mover al lado estable, haciendo el gráfico así súper rápido de LGR. Uno lo sabe las reglas, aquí no hay ni siquiera que aplicar el resto de reglas. Y si hago la ecuación característica del lazo cerrado, la ecuación característica del lazo cerrado me queda 1 más k por la función de transferencia, 1 partido en s, igual a 0. Esta ecuación es lo mismo que s más k, igual a 0. Y la raíz es s igual a menos k. Y aquí si k lo hago más grande, la raíz es cada vez más negativa. O sea, efectivamente la raíz se está moviendo así, hacia el lado estable, y por lo tanto este sistema es súper fácil de, entre comillas, estabilizar, porque basta que yo aumente k y la ganancia se mete, o sea, y el aumento de la ganancia hace que las raíces se metan al lado estable y el sistema es estable. La misma conclusión, a la misma conclusión se llega por el lado de Nyquist, de ver que el sistema es estable porque no rodea el menos 1,0, o sea, el P0, las vueltas que ocurrieron se dieron por el otro lado, y entonces el menos 1,0 no estuvo encerrado. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿para qué hacer todo este gráfico complejo? Y hay que empezar a pensar en términos de números complejos, dónde están estos vectores en el plano, a medida que uno va cambiando valores. Y en realidad, la parte más útil ocurre cuando uno incorpora el retardo. O sea, supongamos que tengo que controlar un integrador, pero que tiene retardo.
ese retardo es un número, también es un número complejo, también lo tengo que evaluar en S igual a J omega. Entonces me va a ocurrir que E a la menos LJ omega es lo mismo que coseno de L omega menos J seno de L omega. La magnitud de este número complejo es 1. Yo calculo la magnitud de esto, el cuadrado del coseno más el cuadrado del seno, da 1. O sea que el tener un retardo no deforma directamente el tamaño de la gráfica, porque se mantiene en términos de magnitud. Aquí el 1 partido por S tenemos que pensarlo como que es otro vector, ¿no es cierto? Al evaluar en J omega se transforma también en un número complejo, y por lo tanto estamos multiplicando dos números complejos, y entonces la multiplicación de los dos números complejos decíamos que tiene magnitud igual a la multiplicación de las magnitudes de cada uno, y tiene ángulo igual a la suma de los ángulos de cada uno. Entonces, el ángulo sí va a cambiar, porque ¿cuál es el ángulo de este número complejo? O sea, si nosotros graficamos aquí el ángulo, o sea, la parte real no sabemos cuánto vale, pero es coseno, y el menos seno es un número complejo que está aquí hacia abajo. Entonces, esta parte es coseno de L omega, y la parte imaginaria es seno menos seno, este punto es menos seno de L omega. Aquí tenemos un vector, este ángulo lo podemos llamar el ángulo de desfase delta. Entonces, delta es igual a la parte, a arco tangente de seno, es menos arco tangente de seno de L omega dividido por coseno de L omega. O sea, arco tangente de tangente de L omega. O sea, lo que vemos es que efectivamente el ángulo de desfase es L omega, es el retardo, es el exponente L por omega. O sea, lo que está haciendo el desfase es que el desfase está girando estos vectores, porque les está aumentando un ángulo que es igual al ángulo de retardo, L omega. Entonces, cuando yo me pongo acá en un punto del gráfico, del gráfico original, y veo para qué frecuencia calculé ese punto, porque ese punto lo calculé poniendo 1 partido por J omega. Entonces, la función la evalué en un J omega específico, supongamos que omega asterisco. Aquí para omega asterisco evalué eso. Bueno, aquí tengo que poner omega asterisco. Y con omega asterisco, entonces voy a tener un ángulo que va a ser un ángulo delta igual a L omega asterisco, negativo. O sea que este punto giró en forma negativa. Aquí los ángulos negativos se miden hacia abajo. El ángulo negativo lo mido hacia abajo, menos L omega. Entonces, si yo este punto lo giro, L omega, una cantidad de L omega, no sé cuánto vale ese número, pero lo giro, la curva va cambiando. O sea, ese punto está ahora en un nuevo lugar, L omega. Y este punto de acá, que estaba hecho para una frecuencia muy, muy baja, gira menos, porque con un omega chico, L por omega, gira menos, se mueve menos. Y los números que están acá, cuando la frecuencia es alta, cuando este omega es alto, convergen a cero, pero un omega alto por L me hacen girar mucho. Y entonces al final lo que uno puede obtener es una gráfica que hace esto, cuando está el retardo, y a medida que yo me acerco a cero, la gráfica hace una espiral infinita, cada vez es más pequeña en magnitud, pero que da infinitas vueltas alrededor de cero. Más allá del detalle de cómo dibujar una espiral infinita, esa parte no es la parte que nos interesa. Nos interesa saber si la curva resultante envolvió al menos 1 o no. Entonces, si yo tomo el punto menos 1 y trazo aquí una recta, veo que esa recta que parte desde el menos 1, antes la hacíamos partir del 0,0, ahora partiendo del menos 1,0, esa recta es cortada una vez en sentido horario. Por lo tanto, ahora estamos en un caso en el cual el n vale 1. Teníamos 0 polos. Entonces el retardo depende de cuánto valga, porque en realidad aquí yo no sé cuánto vale el L. Yo inventé una letra L y dije que multiplicaba por el omega generaba estos desplazamientos. Pero puede que si el L haya sido más chico, el desplazamiento resultante haya sido un poco menor. Y con un desplazamiento resultante menor, tal vez este caracol habría quedado menos girado que el azul, haciendo menos vueltas. O en un caso extremo uno podría girar los números tanto que resultaría un caracol así. Entonces, el punto es que
el gráfico nos da una información, porque podemos medir el ángulo de distancia que hay para llegar al menos 1, y eso nos dice cuánto es el L máximo que podemos poner antes de que el sistema encierre, antes de que se forme este caracol que encierra al menos 1. Porque hay varios caracoles que no encierran al menos 1 y hay unos caracoles que encierran al menos 1 una vez, 2 veces, infinitas veces si ponemos un L gigante. Y entonces lo que queremos encontrar es cuál es el valor máximo de L antes de que empiece este caracol que se agranda, a medida que uno agranda el retardo, a envolver al menos 1. Entonces, para eso realmente sirve Nyquist. Y eso no lo podemos ver con, lamentablemente, el criterio de Ruth-Hurwitz o el criterio de Nyquist. No me di cuenta que estábamos pasados en la hora, así que no me habían dicho nada. Lo dejamos hasta acá. La próxima clase vemos ejercicios más concretos de cómo hacer las gráficas y cómo encontrar estos valores críticos para saber si el sistema es estable o no. Gracias, profesor. Sí, es mejor ver ejercicios. Sí,